Bienvenido otra vez más a la solución de ecuaciones diferenciales de segundo orden usando el método por serie de potencias. Vamos a considerar una ecuación diferencial de la siguiente forma: y doble' más px y' más qx y igual a 0. Una ecuación, por lo pronto, una ecuación homogénea. Entonces, el método de solución por serie de potencia aquí implica hacer una propuesta, es decir, vamos a proponer, propongamos aquí una solución que puede ser de la forma y igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de cn por x a la n, o bien una solución de la forma n igual a 0 hasta infinito cn por x menos, sería x menos x0 elevado a la potencia n alrededor del punto x0, entonces, o del valor x0. Entonces, si usamos este método de potencia, la intención realmente de este método es ver qué valores toma estos coeficientes de la serie de potencia. Entonces vamos a hacer vamos a utilizar este método y vamos a resolver un ejercicio para que vean ustedes la forma en cómo se resuelve usando una serie de potencia. Entonces, para eso vamos a proponer un ejercicio muy sencillo. El siguiente ejercicio: resolver la ecuación diferencial. Entonces vamos a hacer algo muy sencillo que sería y' doble', bueno, en este caso nada más y' menos y igual a 0. ¿Okay? Entonces aquí vamos a hacer esto para utilizar este método. Luego vamos a usarlo para una ecuación que sea ahora de segundo orden. Esta es una ecuación de primer orden, pero vamos a resolver esto para ver la aplicación que tiene el uso de serie de potencia. Pero primero vamos a resolverlo con un método. Entonces, esta ecuación se puede resolver, vamos a ponerle aquí método 1, un método por el método conocido, que en este caso es por separación haciendo una separación de las variables. Esto va a ser así de esta manera, yo lo puedo poner así, esto va a ser esto. Entonces esto se resolvería de esta manera. Entonces integro en ambos lados de la igualdad y entonces voy a tener aquí, este es el logaritmo natural de esto sería x más una constante de integración. Entonces resuelvo con ese método. Elevo a un exponencial, esto sería de esta forma. Esto me quedaría entonces como esto cancela el logaritmo y tendría el argumento del logaritmo, y aquí tendría yo a por e a la x. Entonces la solución de esa ecuación diferencial sería igual a por e a la x. Entonces lo que voy a hacer ahorita es, vamos a encontrar esta misma solución, pero ahora usando un método por serie de potencia. Método de serie de potencia, método 2, serie de potencia. Y aquí la idea es, si mi ecuación diferencial es de esta forma, entonces voy a proponer una solución de la forma sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de cn por x a la n. Hay que recordar que esta serie se puede ver de esta forma, sería c0 más c1 por x más c2 por x cuadrada más, y así sucesivamente, ¿no? Si yo derivo esta serie, entonces la derivada de esto pues va a ser igual a la derivada con respecto de x de la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de cn por x a la n. Eso implicaría tener aquí, realmente esto sería igual, si ustedes derivan, entonces esto va a ser, si meten esta derivada aquí,
como es la derivada de una sumatoria, entonces voy a tener la sumatoria desde n igual, como aquí va a aparecer una constante, pues ya no va a correr desde n igual a 0, sino va a empezar a correr desde n igual a 1 hasta infinito, y aquí voy a tener Cn de n por x a la n menos 1, porque la derivada de x a la n con respecto a x, ¿no? Y ya n va a tomar este valor. Si ustedes, si esto lo hubiéramos puesto nosotros en términos de la serie que está aquí, pues sería de esta forma. ¿Ok? Y al derivar, pues esta constante sería 0, la derivada, esto sería C1, y luego tendríamos 2C2x2, o sea, esto realmente se vería como, si este es 1, esto sería C1 por x, aquí sería 1, sería esto así, más, sería C2, aquí sería 2, aquí tendría yo el 2 por x a la 1, más, aquí tendría yo 3, C3 por x cuadrada, y así sucesivamente, ¿no? Esa sería la derivada, que corresponde precisamente a derivar esta parte que está aquí. La derivada de esto sería 0, la derivada de esto sería C1, la derivada de esto sería 2C2x, y así sucesivamente. Entonces, ya que tengo la derivada, entonces la sustituyo en la ecuación diferencial, sustituyendo en la ecuación diferencial, que sería esta ecuación, y entonces sustituyo esta sumatoria, porque le voy a poner n por cn por x a la n menos 1, menos el valor de la función, que sería esto que está aquí, sería n igual a 0 hasta infinito, por cn por x a la n, esto sería igual a 0. ¿Ok? Entonces la idea aquí es ver cómo es el valor de Cn, qué valores va tomando Cn. Entonces, para que yo pueda ver qué valores tiene, necesito que esta sumatoria pues, tenga el mismo inicio que esta sumatoria. Entonces aquí lo que se hace es cambiamos el índice, es decir, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir k va a ser igual a n menos 1. Si k es igual a n menos 1, cuando n, aquí en este caso, cuando n tome el valor de 1, aquí k va a tomar el valor de 0. Sucesivamente, cuando n igual a 2, k va a tomar el valor de 1. Y entonces, hacer este cambio de índice, me queda entonces que esta sumatoria va a ir desde k igual a 0 hasta infinito, y en donde aparezca, esto implicaría aquí que n toma el valor de k más 1, y entonces n va a tomar el valor de k más 1, c va a tomar el valor de k más 1, y x toma el valor de k, menos esta sumatoria. Como estos son índices mudos, es decir, solo puedo tener cualquier cosa aquí, puedo haber tenido j, no cambia en nada la suma en sí. Entonces puedo retomar este índice, y entonces realmente aquí podría yo tener esto igual a esto. No me afecta en nada cambiar el índice, solo hago para que pueda yo de alguna manera poder factorizar algunos términos aquí. ¿Okay? Entonces tengo eso ahí. Y entonces ahí voy a tener que la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, voy a poder factorizar aquí, voy a tener Cn, voy a tener n más 1 por Cn más 1 menos Cn, todo esto multiplicado por x a la n debe de ser igual a 0. Entonces, para que esta sumatoria sea 0, significa que n más 1 por Cn más 1 menos Cn tiene que ser igual a 0. Entonces eso implica que Cn más 1 tiene que ser igual a Cn entre n más 1. Y entonces ya tengo una relación de recurrencia. Esto se le conoce como relación de recurrencia. Y me permite determinar los valores que toma los coeficientes de la serie de potencia. Entonces, por ejemplo, para n igual a 0, aquí voy a tener que c, si pongo el 0 aquí, sería 0 más 1 sería 1, va a ser igual a
C0 entre 1, o sea, sería C0. O sea que C1 va a tomar el valor de C0. Cuando yo tenga el valor 1, aquí voy a tener 2 y esto va a ser igual a C1 entre, yo pondría 1, 1 más 1 sería 2, pero como C1 es C0, entonces sería C0 sobre 2. Vamos a ver a qué podemos llegar con eso. Si yo tomo ahora n igual a 2, entonces voy a tener aquí C3 va a ser igual a, al sustituir aquí, si yo pongo 2 aquí, aquí sería 3, aquí sería C2 y aquí sería 2 más 1 sería 3. Pero como C2 es igual a esto, entonces esto va a ser C0 entre 3 por 2. O sea que esto va a ser C2 entre 3 factorial. Si sigo con n igual a 3, aquí sería C4 igual a, para n igual a 3 aquí sería C4, aquí sería C3, y aquí sería 3 más 1 sería 4. Pero como C3 es igual a esto que está aquí, entonces tendría yo aquí C2, perdón, aquí sería C0. Entonces aquí tendría yo C0 entre 4 por 3 factorial, que esto viene siendo C0 entre 4 factorial. Entonces podemos ver que a medida que nosotros vamos calculando los valores, vamos viendo que para n tendríamos que Cn va a ser igual entonces a C0 entre n factorial. Para n más 1 va a tener n más 1 igual a C0 entre n más 1 factorial. Entonces ya tenemos nosotros, si conocemos nosotros esta condición inicial de C0, podemos determinar entonces cualquiera de los otros coeficientes. Entonces finalmente, la solución de esa ecuación diferencial en serie de potencia, pues va a ser de la forma sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de Cn por x a la n. Si nosotros introducimos aquí Cn, como esto que está aquí, entonces esto va a ser igual a sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, y en lugar de Cn voy a poner C0 entre n factorial por x a la n. El C0 lo factorizo y voy a tener la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n entre n factorial. Sabemos, eso es algo que debemos de saber, sabemos que la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n entre n factorial es precisamente e a la x. Entonces, por lo tanto, la solución entonces va a ser de la forma C0 por e a la x, que es la solución que habíamos encontrado anteriormente con el método número 1. Ok, ahora vamos a resolver un segundo ejercicio usando el método por serie de potencias y vamos a proponer el siguiente ejercicio. Vamos a proponer resolver esta ecuación de segundo orden de esta forma. Algo sencillo como eso. Entonces, para esto, lo primero que tenemos que hacer es saber con otro método, el método que usamos para, de hecho esta es una ecuación de segundo orden con coeficiente constante, entonces ya se sabe cómo se resuelve, vamos a resolverlo con ese método y luego vamos a utilizar el método de serie de potencia para comparar la solución que hemos encontrado. Entonces para eso vamos a proponer una solución. Este va a ser por el método que se vio anteriormente en una sesión previa. Y el método que utilizamos aquí fue hacer una propuesta que y es igual a de la forma e a la mx. Derivamos una vez, esto va a ser m por e a la mx. Vamos a derivar una segunda vez, esto va a ser m cuadrada por e a la mx. Sustituimos en la ecuación diferencial y entonces vamos a tener aquí m cuadrada por e a la mx más e a la mx igual a 0. Entonces aquí factorizamos
e a la mx, esto va a ser 1 a la e a la mx igual a 0. Y vemos aquí entonces que para que esto sea igual a 0, entonces m cuadrada más 1 tiene que ser igual a 0. Eso me lleva a pensar que m cuadrada debe ser igual a menos 1. Entonces sacamos la raíz, entonces esto va a ser más menos, la raíz cuadrada de menos 1, y entonces esto va a ser más menos, complejo el número imaginario ahí. Por lo que entonces, quito el cuadrado, por lo que entonces la solución de la ecuación diferencial pues va a tener la forma C1 por E a la IX más C2 por E a la menos IX. En una sesión anterior se puede utilizar aquí la ecuación de Euler, la relación de Euler, y esto al final de cuentas, usando esta relación de Euler, o sea, acuérdense que si ustedes utilizan algo así como esto, E a la I alfa, por ejemplo, que es igual a coseno de alfa más I seno de alfa, si ustedes sustituyen esto aquí, y en el caso tanto positivo como negativo, aquí cambiaría nada más el signo, lo sustituyen, entonces al final de cuentas van a tener ustedes una solución de la forma C1 coseno de X más C2 por el seno de X. Y entonces esta sería la solución de esta ecuación diferencial. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a encontrar esta misma solución, pero utilizando el método por serie de potencia. Entonces para eso, lo que voy a hacer es proponer una solución de la siguiente forma. Voy a proponer una solución que sea de la forma, una serie de potencia, de la forma sumatoria Cn por x a la n. Voy a calcular una primera derivada, entonces esto va a ser una sumatoria. Acuérdense que al calcular una primera derivada, aquí voy a poner esto voy a dejarlo por Cn, derivo esto, sería n por x a la n menos 1. Y entonces esta sumatoria va a correr, ya no va a correr desde n igual a 0, porque si yo corro en n igual a 0, tendría yo x a la menos 1, y entonces eso ya no sería una serie de potencia con n positiva. Entonces aquí lo que tengo que hacer es poner n igual a 1 hasta infinito, ¿no? Cuando n valga 1, entonces ya tendría yo la potencia positiva, o en este caso una 0, y luego los siguientes valores para n igual a 2, 3 y así sucesivamente. Si yo derivo dos veces, entonces voy a tener aquí, hay que correr otra vez a un 2 para que sea una potencia positiva, entonces esto va a quedar Cn por n, derivo esta parte que sería n-1 por x a la n-2. Y entonces esa sería la segunda derivada. Voy a sustituir ahora en la ecuación diferencial esa parte. Entonces acuérdense que la solución de esa ecuación diferencial es una combinación de senos y cosenos, de un seno y de un coseno. Entonces voy a sustituir en la ecuación diferencial, entonces voy a tener aquí sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n por n-1 cn por x a la n-2 menos la sumatoria, bueno, en este caso sería más, de n igual a 0 hasta infinito de cn por x a la n igual a 0. Entonces, como queremos encontrar una relación de recurrencia de los valores Cn, entonces aquí lo que conviene es tener esta potencia de x tenga la misma potencia de esto, es decir, el mismo valor de la potencia. Entonces, aquí lo que se propone es que voy a definir una constante k, un nuevo índice que va a ser de la forma n-2. Esto implica entonces que n tiene que ser igual a k más 2. Si yo hago esto, entonces aquí, cuando n valga 2, k va a valer 0. Entonces ya puedo comenzar desde k igual a 0 hasta infinito.
Y en donde parezca n voy a poner k más 2. En donde parezca n pongo k más 2 menos 1. En donde parezca n pongo k más 2. Y aquí pondría yo, en lugar de n menos 2, pondría yo k. Y luego vuelvo a dejar los otros términos de mi sumatoria. Y entonces aquí puedo ver que esto se puede ver como k igual a 0 hasta infinito. Aquí sería k más 2. Aquí tendría yo k más 1. Ck más 2, x a la k, más la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, cn por x a la n igual a 0. Entonces, como dije en un ejemplo anterior, en un ejercicio anterior, podemos reetiquetar el índice. En lugar de k, voy a redefinirlo como n, solo nada más para que pueda yo hacer la factorización aquí. Entonces esto me va a quedar como de n igual a 0 hasta infinito, n más 2, n más 1, cn más 2, x a la n, más sumatoria n igual a 0 hasta infinito, cn por x a la n igual a 0. Entonces factorizo ahí la x a la n, entonces voy a tener esta sumatoria, y voy a tener aquí n más 2, n más 1, cn más 2, más cn, todo esto, x a la n igual a 0. Y entonces, como esta sumatoria se tiene que cumplir igual a 0, entonces lo que tiene que ser 0 es lo que está aquí, ¿no? Entonces, me voy de este lado y entonces n más 2 por n más 1 por cn más 2 tiene más cn tiene que ser 0. Despejo de aquí cn más 2, entonces esto va a ser menos cn entre n más 2 por n más 1. Y entonces he encontrado una ecuación de recurrencia que me va a permitir determinar los coeficientes de la serie de potencia. Vamos a ver qué valores toman esos coeficientes. Entonces, si n vale 0, aquí voy a tener que C2 es igual a menos C0 entre, aquí pongo 0, sería 2, aquí pongo 0, sería 1, sería 2. Si n es igual a 1, voy a tener aquí entonces que C3 va a ser igual, aquí sería 1, aquí sería 1, más 2 sería 3, aquí sería 1 más 1 sería 2. Entonces esto se puede ver como menos C1 entre 3 factorial. Esto lo puedo poner como 2 factorial. Si sigo haciendo, por ejemplo, para n igual a 2, entonces pongo un 2 aquí, va a ser C4, entonces esto va a ser igual a menos, aquí voy a poner 2, aquí voy a poner 2 y 2 son 4, aquí voy a poner 2, sería 3 por 3, pero como C2 está dado por esto que está aquí, entonces esto va a ser menos C2, 4 por 3, por este factor que sería menos C0 entre 2 factorial. Y entonces voy a tener que esto va a ser menos 1, menos y menos aquí sería más, entonces tendría yo, perdón, aquí en lugar de C2 es este factor, entonces voy a tener aquí C0 entre 4 factorial. Bueno, vamos a ver qué más se puede hacer ahí. Vamos a seguir, vamos a ver si encontramos una fórmula para los coeficientes. Ahora voy a considerar para n igual a 3. Entonces, para n igual a 3, vemos que si ponemos aquí 3 sería aquí si pongo 3, aquí sería C5, es igual a menos C3 entre 3 más 2 es 5, que multiplica, aquí pongo 3, sería multiplicar 4.
pero C3 es menos C1 entre 3 factorial, entonces esto va a ser menos 1 entre 5, 4, por este factor que sería menos C1 entre 3 factorial. Entonces esto me va a quedar como C1 entre 5 factorial. Y entonces ustedes pueden ver que van apareciendo dos coeficientes, o sea, van a ir apareciendo valores pares y valores pares y valores impares para C, en donde los valores pares van a estar en función de este coeficiente y los valores impares van a estar en función de C0, es decir, que C0 y C1 son constantes que se van a determinar con las condiciones iniciales del problema. Hay que recordar que esa ecuación diferencial es de segundo orden, entonces deben de haber dos constantes de integración. Entonces, como podemos ver, aparecen dos constantes que serían C0 y C1. Y los demás valores van a quedar en función de esos valores que se determinan con las condiciones iniciales. Entonces, de aquí podemos ver entonces que ya hay una tendencia. Entonces, podemos ver que para valores enteros, perdón, para valores pares, podemos ver entonces que, por ejemplo, C2 es igual a menos C0 entre 2 factorial. C4 es igual a C0 entre 4 factorial. Entonces, si ustedes ven aquí, lo más probable es que C6 sea igual a C0 negativo entre 6 factorial. C8 va a ser igual a C0 entre 8 factorial. Entonces, si seguimos aquí, podemos ver que si redefinimos nosotros aquí por un valor dado, por ejemplo, si consideramos, por ejemplo, para valores pares, vamos a ver que C2K, acuérdense que esto viene siendo un valor par, pues va a ser igual a menos 1K por C0 entre 2K factorial, donde K toma los valores de, si ustedes pueden ver aquí, va a tomar valor de 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Ya estamos incluyendo aquí el valor para 0, para 1. Cuando K valga 1, aquí va a tener 2 por 1, va a ser 2, menos 1, aquí si es 1 va a ser negativo, esto va a ser C0 y aquí va a ser 2 factorial. Ya puedo reproducir entonces todos los parámetros en función de esto. Si hacemos esto igual, pero para valores impares, voy a poder ver lo siguiente. Para valores impares, vemos que para n igual a 1, vemos que C3 es igual a menos C1 entre 3 factorial. C5 es igual a C1 entre 5 factorial. C7 entonces va a ser menos C1 entre 7 factorial. Una fórmula que podemos utilizar para representar a los números impares, pues sería C2K más 1 va a ser igual a menos 1 por K por C1 entre 2K más 1 factorial. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, claro, aquí donde K va a tomar valores de 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, cuando K valga 0, aquí sería C1, sería el valor C1. Cuando K valga 1, aquí tendré yo 3, entonces tendré el valor de 3, y aquí tendré yo el valor de 3.
Cuando valga 2, aquí tendré yo el valor de 5 y así sucesivamente. Y de esa forma puedo determinar, bueno, y el signo igual. Cuando valga 1, esto es impar, entonces sería negativo. Cuando esto valga 2, tendré yo 5, esto sería par, me está dando el signo positivo y así se va a ir alternando. Entonces esos serían los coeficientes y esta sería la fórmula para calcular cada uno de ellos. Entonces, ya tenemos los parámetros, los valores de esos coeficientes de la expansión de serie en forma de una serie de potencia. Entonces sería la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c a la n por x a la n. Si nosotros desarrollamos esta serie, esto se puede ver como c0 más c1 por x más c2 por x al cuadrado más c3 por x al cubo. Voy a dejar hasta el término quinto, c4 por x a la 4 más c5 por x a la 5 más así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, como tenemos estos valores, vamos a ver aquí que recuerden que en el caso de números impares tenemos esto, pero para el caso de números pares, acuérdense que teníamos, esto fue para impares, aquí lo voy a poner, para pares, acuérdense que C2 era igual a menos C0 entre 2, C4 es menos C0 entre 4 factorial, esto le ponemos factorial, C6 va a ser igual a C0 entre 6 factorial y así sucesivamente. Entonces se va a aquí, perdón, este sería positivo y este sería negativo. Entonces van a ir alternando los signos. De igual forma aquí se van alternando los signos. Si nosotros entonces sustituimos estos coeficientes aquí, entonces esto voy a tener aquí que va a ser C0 más, en lugar de C1, bueno, voy a dejar C1x más, y ahora sí, en lugar de C2, voy a poner menos C0 entre 2 factorial x cuadrada, en lugar de C3 voy a poner menos C1 entre 3 factorial por x al cubo, en lugar de C4 voy a poner más C0 x cuarta entre 4 factorial, en lugar de C5 voy a poner C1 x quinta entre 5 factorial y así sucesivamente, ¿no? Podemos ir agrupando lo que sean C0, entonces voy a tener aquí C0 menos C0 entre 2 factorial x cuadrada, luego más C0 x la cuarta sobre 4 factorial. Si vemos por la forma en cómo van alternando los signos, entonces sería menos, el siguiente sería C0 por x a la 6 entre 6 factorial, más, sucesivamente, más, y tendríamos que poner aquí ahora los que dependan de C1, que sería C1x menos C1 3 factorial x cúbica más C1 x a la 5 entre 5 factorial, luego menos otra vez C1 x a la 7 entre 7 factorial y así sucesivamente. Podríamos poner aquí una forma para tener todos los demás términos que sería C0 menos, bueno, aquí voy a ponerlo así, esto sería, voy a factorizar aquí, voy a tener C0 y voy a tener 1 menos x cuadrada sobre 2 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial menos x a la sexta sobre 6 factorial y así sucesivamente alternando, más C1 que multiplica x menos x cúbica sobre 3 factorial más x quinta sobre 5 factorial menos x séptima sobre 7 factorial y así sucesivamente. Entonces ya casi tenemos la solución. Entonces podemos ver aquí que entonces la solución de mi ecuación diferencial, esta ecuación que si ustedes recuerdan es y' más y igual a 0,
va a tener la solución de la forma C0 por 1 menos x cuadrada sobre 2 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial menos x a la sexta sobre 6 factorial, y así sucesivamente, más C1 por x menos x cúbica sobre 3 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial más sucesivamente. Entonces sabemos, y eso se tiene que, lo tienen que buscar por ahí alguna tabla o demostrarlo, sabemos que el coseno de x es 1 menos x cuadrada sobre 2 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial más menos x a la sexta sobre 6 factorial más sucesivamente. Y sabemos también que el seno de x es igual a x menos x cúbica sobre 3 factorial más x quinta sobre 5 factorial menos x séptima 7 factorial más sucesivamente. Entonces, finalmente, encontramos entonces que mi solución toma la forma C0 por el coseno de x más C1 por el seno de x. Y es la solución que habíamos encontrado con el otro método.